que, por favor, si tú puedes, me acompañas al Salmo 22 y vamos a estar viendo rapidito lo que dice el Salmo 22. Gloria a Dios. Tú sabes que los salmos, la mayoría de los salmos los escribió el rey David, así que este es uno de ellos, el Salmo 22. Acuérdate, es importante que tú tengas tu marcador, que tengas tu Biblia. Muchos de ustedes usan la Biblia en el teléfono, pero sería bueno que se compraran una Biblia física, una Biblia para poderla subrayar, para poderla tener en cualquier momento y poder buscar lo que ayer Dios te habló, buscarlo hoy. Y mira aquí en el Salmo 22, este Salmo 22 nos habla del ayer, de lo que pasó ayer o se puede decir en el pasado. Nos habla del sacrificio de Jesucristo, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fíjate que no mucha gente sabe que este salmo se trata acerca del sacrificio de Jesús. La Biblia es tan extensa, tan maravillosa, tan profunda, que muchas veces no nos pasa ni por la mente pensar que en la Biblia nos puede hablar de algo que tal vez pasa en el futuro. Casi siempre nosotros leemos libros y en los libros nos habla de lo que le pasó a alguien, ya sea en su pasado o en su presente, pero nadie te habla de sus experiencias futuras. Y este libro, que es el libro más perfecto que existe, hermanos, aquí nos habla muchísimos años antes de Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 22 es más o menos escrito 1000 o 500 años, 1000 años antes de Cristo. Y en este Salmo 22 nos habla acerca de lo que le pasó a Jesús en la cruz. Y muy poca gente se acerca a Dios hoy en día porque le aman. Y casi siempre es porque necesitan algo. Y la gente siempre busca en la Biblia algo que los consuele, algo que les dé fuerza, pero muy pocas veces se acercan porque quieren saber qué fue lo que le pasó a Jesús, qué fue lo que habla de Jesucristo en la Biblia. Se acercan muy difícilmente se acercan por amor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a acercar por amor, no por necesidad, sino por amor. Pero antes de leerte el Salmo 22, te quiero leer unos cuantos versículos. Mira, en 1 de Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínate, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Esto es algo profundo, hermanos, porque nosotros vivimos la vida como que si nunca nos fuéramos a morir, como si nunca fuéramos a enfrentar a Dios como un juez. ¿Entras al reino o no entras al reino? ¿A dónde tú te vas cuando tú te mueres? Esa es la pregunta que todos deberíamos de hacernos. Y fíjate, si hay siervos de Dios que pasan dificultad para entrar al reino, ya te imaginas dónde está el impío y el pecador. Esto es muy difícil, es como un examen que tú pasas para poder ganar o aprobar un grado o para poder graduarte de algo. Esto deberíamos de pensar todos, hermanos, que necesitamos por eso estudiar la palabra de Dios, meternos con Dios, cambiar nuestra vida, orar, predicar. Orar más que todo, predicar y leer, estudiar su palabra. Eso es importante. También en Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y en esta noche, hermanos, que no prediquemos por gusto, que no nos estemos gastando o agarrando fuerzas los pastores de donde no tenemos fuerzas para poder predicar, que solamente con decir una palabra tú lo puedas creer, tú lo puedas tomar y en esta noche puedas ser sano, puedas ser salvo, puedas ser bendecido. Y pocos dicen: mi casa yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos ahí que me están viendo en tu casa, no sé dónde tú estás, pero donde quiera que tú estés, tú dices: mi casa yo serviremos al Señor? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, no solamente por nosotros, sino
por toda nuestra familia. En este tiempo, hermanos, está viviendo la gente más mala que existe. Tú lo ves ahora mismo, tú ves las noticias, ves todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahora mismo están sucediendo cosas en otros países horribles, terrorismo, cosas que no entendemos. Pero ¿sabes qué? Todo está escrito en la Biblia. Ya Dios, Jesús, ya Él mismo nos dijo que iban a pasar terremotos, pestes, virus. Todo esto ya está escrito, hermanos, y estamos viendo el tiempo final. Entonces, en el Salmo 22 vemos lo que pasó en la cruz. Este salmo es un acontecimiento histórico de lo que pasó en la cruz. Vamos entonces a leer el Salmo 22, no lo vamos a leer todo porque no tenemos mucho tiempo, pero en el 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién fue el que dijo esas palabras, hermanos? Fue Jesús en la cruz. ¿Y qué es lo que te dije al principio? Que este Salmo 22, David, el rey David, lo escribió 1000 años antes que Jesús naciera, hermanos. Entonces, imagínate, esta es una profecía, un acontecimiento histórico tremendo que se profetizó 1000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Aquí vamos a leer cosas impresionantes, algo que nos deja saber el clamor que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es una descripción perfecta de lo que pasó ahí. Entonces, si vas conmigo en el 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre. Este es Jesús hablando. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, pues en él se complacía. Y vas conmigo al 12 y dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, hermanos. Y tú sabes que en los estudios que han hecho los científicos se han dado cuenta, porque ellos empezaron a estudiar el caso de Jesús y vieron que cuando le metieron la espada en el costado al Señor, salió agua y salió sangre, y empezaron a ver científicamente por qué era que salía agua y sangre al mismo tiempo, y ellos se dieron cuenta que la única forma que saliera agua y sangre era si el corazón se había reventado, hermanos. Y yo sé que muchas veces se lo predicó mi esposo, pero el sacrificio de Jesús fue algo tremendo. Él dio la vida por ti, por mí en la cruz del Calvario. Dice que Él estaba crucificado en esa cruz. Fíjate que en el tiempo de David, como fueron 1000 años antes de que Jesucristo naciera, ni siquiera existía la muerte en la cruz. Nunca lo habían visto, nunca habían visto que alguien fuera muerto en cruz. Entonces, ¿por qué escribieron todo esto? Vamos a leer más adelante y tú te vas a dar cuenta cómo dice pero tan exacto cómo fue que murió el Señor. Y por eso dice aquí: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, hermanos. Al Señor se le reventó su corazón por nosotros. El Señor ha pasado todos los dolores. Hay veces que nosotros tenemos dolores, ya sea físicos en nuestro cuerpo, o dolores en el alma, como lo tengo yo hoy, que he perdido a mi esposo. Pero mira, tenemos estos dolores y a veces nos preguntamos: ¿será que el Señor me entiende? ¿Será que? Pero yo quiero decirte, Dios nos entiende mejor que nadie. Nosotros no podemos ir a una persona y decir: bueno, a él se le murió a alguien, ella no tiene su esposo, yo quiero saber. Bueno,
es normal nosotros poder ir a una persona y preguntarle, pero ¿a quién le podemos preguntar mejor todas las cosas? Al Señor, porque el Señor pasó por todo en esta tierra. Él sabe tu dolor, Él entiende tu dolor. ¿Y sabes por qué? Porque su Hijo sufrió lo mismo que tal vez muchos de nosotros, o peor de lo que nosotros hemos pasado. Así que al Señor se le reventó el corazón por ti y por mí. Eso lo dice en el verso 14. En el 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Cuántos se recuerdan que el soldado le dio en vez de agua vinagre? Eso lo dice la Biblia. Así que a él se le pegó su paladar. Él tenía mucha sed. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y en el 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron quiere decir abrieron hoyos en sus manos y en sus pies. ¿Para qué abrieron hoyos, hermano? Para meter los clavos en la cruz. Y recuérdate, en ese tiempo no se hacían crucifixiones. Entonces aquí está tan claro, hermanos, el futuro, lo que iba a pasar en el futuro con el Señor Jesucristo. En el 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuántos se recuerdan que los soldados romanos estaban jugando con los dados y echaron suerte de sus vestidos, hermanos? Mira, esto es algo que no es ninguna casualidad que el rey David lo ha escrito. Esto es algo que Dios se lo puso, porque era una profecía para que nosotros entendiéramos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermanos. Entonces mira, el Salmo 22 tú lo puedes leer en tu casa, tú puedes disfrutarlo, ver todo lo que el Señor habla ahí acerca de lo que pasó en la cruz. También en Isaías 53, si tú quieres saber más acerca de lo que le pasó a Jesús. Mira, Isaías también se escribió 1000 o 1500 años antes de Jesucristo. Y mira lo que dice en Isaías 53 también acerca de lo que le pasó a Jesús en la cruz. Dice en Isaías 53:1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado, ese es en el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuántos saben que al Señor Jesús lo azotaron, le molieron toda su espalda? También en el 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, está tan claro aquí en el capítulo 53 de Isaías y verso 6, tan claro que él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros pecados, él cargó con todo lo que nosotros deberíamos de pagar. Y entonces hay mucha gente que está pidiendo justicia y dice: Señor, hazme justicia. Mira, si el Señor hiciera justicia con nosotros, que somos pecadores, nosotros mereceríamos el infierno, hermanos, porque nosotros hay veces que no somos dignos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Siempre estamos pidiendo que se nos haga justicia. Al contrario, nosotros tenemos que pedir misericordia cada día.
tenemos que decirle al Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos predica la palabra por este púlpito, por años, hermanos, se nos predica la palabra y seguimos en la misma vida, no cambiamos, al contrario, siempre andamos pidiendo derechos, exigiendo cosas que a lo mejor ni siquiera nos merecemos. Es tiempo de buscar el rostro del Señor, hermanos. Aquí después dice, aquí hay un versículo, dice en el 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínate, el Señor no se merecía eso. Eso es en el Salmo 22 y en Isaías 53. Tú lo puedes ver, son profecías muchos años antes de que Jesucristo naciera. Entonces estamos viendo lo que pasó ayer, hermanos, el sacrificio del Señor. Pero ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Sabes qué está pasando hoy? Que el Señor ya pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros buscamos su palabra, nosotros buscamos su camino y Él nos da una vida maravillosa. ¿Cómo, pastora? Maravillosa, ¿cómo? Si todavía estamos pasando problemas y tribulaciones, angustias y tristezas. Claro, eso es en esta tierra, hermanos, pero todavía a pesar de que estamos pasando tanta cosa, no me vas a negar que siempre Dios nos da la salida a todos nuestros problemas. Siempre en nuestras tristezas el Señor nos levanta y nos da fuerzas. Nosotros no nos mereceríamos nada, pero el amor de Dios ha sido tan grande, hermanos, que su misericordia ha estado sobre nosotros. Y mira qué lindo en el Salmo 23, acompáñame, acuérdate, vimos el Salmo 22, lo que pasó ayer. En el Salmo 23 estamos en el hoy, en lo que está pasando hoy en nuestra vida, que tenemos a Jesucristo. Dice aquí en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú sabes que si tú eres cristiano y tienes fe, tú te conformarías solamente con el primer versículo. Solamente con ese primer versículo tú dirías: yo tengo fe y recibo todo lo que Dios tiene para mí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te faltará el alimento, no te faltará la economía. Dios siempre te va a suplir. No te faltará el amor porque tienes a tu familia. No te faltará nada, hermano. No te faltará una casa, un techo. No te faltará salud, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero mira, él sigue hablando aquí, dice, este siempre es el rey David hablando y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son los lugares de delicados pastos, hermano? Son estar en la presencia del Señor, buscar en un lugar donde tú te vas a alimentar de la palabra de Dios, donde se te va a dar una palabra fresca, como por ejemplo aquí en Cristo Fiel y Verdadero. También hay muchas iglesias en las cuales, si tú estás en otro país, que dan pasto bueno, pasto puro, pasto delicado, como decía mi esposo, sin levadura. Tú no vas a comer un pasto que está adulterado, que las personas agarran la Biblia como ellos quieren, a su conveniencia. No, la palabra se predica como está escrita, hermanos. Por eso es que nosotros los pastores siempre requerimos que las ovejas tengan su Biblia, para que cuando nosotros predicamos, que no crean de lo que decimos, sino que si lo que nosotros decimos no está en la Biblia, que no lo crean. No crean lo que dice el hombre. Lo que debemos de creer es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, esos son los lugares de delicados pastos, donde se te provee el alimento diario para que tú puedas crecer. El agua es la palabra de Dios. Entonces, en el 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, mira, Él conforta nuestra alma. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos tristezas, el Señor es el que nos da el consuelo. Él es el que nos da la sabiduría para seguir adelante.
Sin el Señor nosotros estaríamos deprimidos, ya no quisiéramos vivir con tantas cosas que nos pasan en la vida, hermanos. Nosotros tendríamos depresión y no quisiéramos nada, pero si tenemos a Dios, tenemos esperanza de vida eterna. Y en el 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Aunque cualquier cosa nos pasare, mira, ahora con esto del virus cada vez se pone peor, que sí, que ahora ya no es la misma enfermedad de antes, ahora es diferente. Pero hermanos, si estamos con el Señor, no importa, estemos vivos, para el Señor vivimos, y si estamos muertos, para el Señor también. Hermanos, vivimos de todas formas. El Señor dice que nunca veremos muerte si tenemos al Señor en nuestro corazón. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es tu vara y tu callado, hermano? ¿Cuál es la vara del Señor y el callado? Tú has visto a un pastor, la vara que tiene una curva, con esa jala la oveja, porque hay veces que necesitamos reprensión del Señor. Hay veces que estamos tan distraídos con las cosas materiales, con la vida, con lo que nos está pasando, que no nos importa la palabra de Dios, ni lo que Dios tiene para nosotros, porque queremos hacerlo nosotros solos. Creemos que nosotros solos vamos a luchar y a alcanzar y a vencer, pero no entendemos que hay veces que el Señor tiene que poner una reprensión en nuestra vida. El Señor nos tiene que dar papao para nosotros poder entender que necesitamos buscar de Dios. El Señor es así, hermanos. Pero el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezo, tú sabes, el aderezo es como lo que tiene sabor, lo que le da sabor. Por ejemplo, un aderezo a tu ensalada, le da sabor a la ensalada. Pero así hace el Señor con nosotros. Él le da sabor a nuestra vida en presencia de aquellos que nos persiguen, hermanos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Media vez el Señor ponga de su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, hermanos. Mire, mi copa estará rebosando. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuestra copa estará rebosando, hermanos, porque tenemos vida eterna, tenemos algo por qué luchar, algo por qué vivir, porque sabemos que el Señor no es un Dios malo, al contrario, es un Dios que quiere que nosotros nos salvemos, y esta vida es pasajera, hermanos. Entonces dice en el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira qué lindo el Salmo 23, hermano. Entonces, Salmo 22, lo que pasó en la cruz, el sacrificio, el clamor de Jesucristo, todo lo que Él entregó su vida por ti, por mí. Qué lindo, muchos años más de que eso pasara se profetiza. Aquí en el Salmo 22 lo escribe el rey David. Pero en el Salmo 23 el Señor nos está prometiendo algo maravilloso. Nos está diciendo que Él es el pastor. Pastor es aquel que nos da el pasto, el que nos instruye, el que nos alienta, el que está siempre con nosotros, hermanos. Dios ha sido maravilloso. Él nunca nos va a dejar. Nunca pidamos justicia, hermanos. Al contrario, pidamos misericordia a Dios. Pidámosle que nos perdone de nuestros pecados y que Él sea el que more en nuestro corazón, el que nos aliente cada día. Y hoy te voy a dejar con 5 minutos de Pastor Alfaro, y él te va a explicar el Salmo 24. Porque acuérdate, yo te dije, el Salmo 22 es el ayer, lo que pasó ayer, pero el sacrificio de Jesús. El 23 es lo que el Señor nos está prometiendo hoy, hermanos. Él nos está prometiendo que Él será nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero mira, en el 23 habla acerca del futuro, acerca de que Él va a venir como rey, que Él va a venir a reinar
con toda la iglesia, habla del milenio, de lo que va a pasar, de lo maravilloso que va a haber en el futuro. Y te dejo a tu pastor 5 minutos para que tú puedas disfrutar el Salmo 24 y luego vamos a orar y vamos a estar aquí contigo en un momentito. Que Dios te bendiga. Lo que más impresiona, dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo les di, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, pues, esto es el tiempo que estamos viviendo, es el comienzo del Salmo 24. ¿Está conmigo? Porque en el Salmo 23 estamos queridos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga otra vez conmigo: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Le gusta o no le gusta? Ahora bien, Abdías tiene algo acá, porque escuche, mire, esta gente están con la locura de limpiar el planeta y de buscar colonias en la luna y en Marte. Estoy hablando de algo profético, ¿no? A mí no me sorprendería que todos estos bandidos, como se acerca el fin del mundo, estos saben que el planeta va a ser destruido apocalípticamente por una serie de hecatombes nucleares, ¿no? Las cuales están descritas en Apocalipsis, y ya se sabe que vamos rumbo a eso. Estos están planeando, los que tienen billete están planeando largarse de aquí para no tener que pasar la gran tribulación acá, o para no ser destruidos. Fíjate, en el milenio va a suceder algo, que Dios va a cambiar la naturaleza. Los virus van a ser eliminados y la mayoría de enfermedades van a ser eliminadas. Entonces la gente va a llegar a vivir 800 y 900 años como vivían antes del diluvio, por decirlo así, ¿no? Esto es una profecía bíblica. Y la gente, esta gente, ¿verdad? Van a subirse a vivir a las estrellas. Yo llamo a Abdías, aunque es un profeta no muy conocido, pero lo llamo a Abdías el profeta espacial, ¿verdad? Porque es, aparte de Isaías, que dijo que el Señor estaba sentado sobre el círculo de la tierra, que si Cristóbal Colón hubiera leído esa parte, no hubieran creído que la tierra era plana y que todo se iba en un hoyo, ¿no? De hecho, solamente de ver el planeta tú te das cuenta que es redondo a simple vista, pero ellos creían que era plano. Isaías dijo que era redondo. ¿Cuántos saben que Isaías estaba en lo correcto? Porque lo dijo a través del Espíritu de Dios. Entonces Abdías dice esta profecía a través del Espíritu Santo acerca de los estudios espaciales y de lo que hoy el hombre está tratando de hacer para esconderse en las estrellas de lo que viene aquí en la tierra. Y habla una profecía contra Edom. Por favor, atiéndame. Edom es Esaú, ¿no? El hermano que despreció la primogenitura y se la vendió a Jacob. Edom representa a toda persona carnal, a toda persona que le gusta vivir del party, de la parranda, ¿no? Edom es la gente que no tiene a Dios, por decirlo así. Los edomitas vienen de Esaú. Y esta profecía es contra toda raza humana carnal que no conoce al Señor y que no ama a Dios y que no entiende la Biblia. Aquí viene la profecía, dice la soberbia, verso 3 de Abdías dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Dice: si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos hablando de hombres, no estamos hablando de ángeles ni nada, estamos hablando de colonias espaciales, ¿no? Estamos hablando de los programas que el hombre va a desarrollar para poder salir del planeta, inclusive, ¿verdad? Para escapar del juicio de Dios que viene sobre esta tierra. Y quiero decirte que nos tenemos que preparar, hermano. ¿Por qué? Porque el Salmo 24 es literalmente una revelación para la iglesia de qué tremendo va a ser el milenio. Y aquí les va esto: la gente más mala que existe sobre el planeta probablemente está aquí hoy, y probablemente Dios no les va a aniquilar durante la gran tribulación, sino que los va a meter presos durante el milenio, por cuanto han hecho tanto mal a la raza humana, y por cuanto controlan, y está comenzando esto, ¿no? El control de la raza humana está comenzando. No sé si han visto la cantidad de satélites que han salido de Cabo Cañaveral, más o menos como unos 14, porque están tratando de poner un internet global, ¿no? Y eso solamente es para controlar a cada persona que vive sobre el planeta, ¿no? Entonces estamos viendo
que esto se va desarrollando de una manera tremenda, ¿verdad? Y nada más y nada menos, Dios nos cuidó, Dios nos proveyó. Salmo 23, Dios está con nosotros. Y Salmo 24, Dios nos revela. Yo no sé si usted está conmigo, porque esto está heavy duty, pero el Señor nos necesita aquí durante el milenio para poder gobernar, para poder dirigir, para poder tener puestos de eminencia, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Después del milenio, dice que, y por eso yo siento que lo que estoy diciendo es correcto, porque después del milenio dice que Satanás es soltado del foso del abismo, y dice que va a los hombres y los vuelve a convencer de rebelarse contra Dios. ¿Quiénes serán esos hombres que van a ser convencidos de rebelarse contra Dios? Los mismos bandidos que hoy en día tampoco aman a Dios y que están rebelados contra Dios. Pero hay un momento en que Dios cancela todo eso, y después del milenio desciende la nueva Jerusalén del cielo, del trono de Dios. Y sabe una cosa, hermano, y ahí nosotros moraremos con el Señor para siempre. ¿Qué les parece? ¿Cuántos disfrutan la palabra de Dios? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en este día? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche reciben la palabra de Dios y se dan cuenta? Por eso es que yo les digo, esto es algo tan profundo, hermanos, que no solamente es andar viviendo ahí, que el trabajito, que el carrito, que la casa, que esto. No, esto es algo tremendo, hermanos, que por eso es necesario leer la palabra de Dios, porque nuestra vida no es esta vida, no es la vida que nosotros conocemos, la vida que vemos con estos ojos. La vida de nosotros, si tenemos a Jesucristo, es una vida eterna. Y si tú no sabías acerca del milenio, hermanos, de lo que el pastor está predicando en el Salmo 24, quiero decirte que primero la iglesia será arrebatada, vendrá Jesús por su iglesia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que si ellos están en un lugar especial en el cielo, vendrán por su cuerpo, resucitarán primero, y luego todos aquellos que recibimos al Señor, toda la iglesia, iremos con ellos a recibir a Jesús en el cielo. Así que eso va a ser maravilloso. Ese es el rapto. Y después del rapto son 7 años de gran tribulación, hermanos. Son 7 años en los cuales tú y yo no queremos estar aquí. Nosotros no estaremos aquí en el nombre de Jesús. Vamos a ir con Cristo en el rapto. Pero todos aquellos que se queden, que no hayan puesto atención de la palabra, hermanos, van a sufrir. Ustedes saben, la marca de la bestia, en fin. Por eso es necesario leer la palabra. Por eso es necesario estudiar la palabra, para no estar ignorantes de lo que va a pasar en el futuro, hermanos. Entonces, después de los 7 años de gran tribulación, entonces es cuando Jesús va a venir con la iglesia, con todos nosotros los que nos fuimos en el rapto con el Señor. Vamos a venir para liderar, para gobernar por 1000 años aquí, y luego, como dice mi esposo, bajará la nueva Jerusalén, y ahí estaremos viviendo para toda una eternidad. Hermanos, es algo maravilloso todo la palabra de Dios. Pero mira, aquí en el Salmo 24, para terminar, si tú vas al Salmo 24:4, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y si tú vas conmigo al 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gloria a Dios. ¿Quién es este Rey de gloria? Hermanos, Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que mira qué lindo, vimos el ayer, la crucifixión del Señor, el sacrificio que el Señor hizo. Vimos el hoy, el Salmo 23, el ayer estaba en el Salmo 22, el hoy en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Me tengo que empapar de la palabra de Dios, tengo que alimentarme con ese pasto fresco y con la palabra de Dios. Y también en el Salmo 24 vemos la gloria de Dios, todo lo que pasará en el futuro. Así que qué linda es la palabra de Dios, hermanos. Gracias por estar aquí. Bendecimos a cada uno que se ha...